Siendo las 10:25 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 29 senadores presentes en la sala. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior. Si no hay observación, se dará por aprobada. A continuación, por Secretaría General, se dará lectura de los asuntos entrados que necesitan decisión del Pleno. Por eso vamos a dar lectura a presentaciones oficiales. Nota presentada por la Municipalidad de Carapeguá de fecha 12 de agosto de 2019, por la cual solicita prórroga para la presentación del informe solicitado en el marco de la resolución número 741, que solicita informe al municipio de Carapeguá del departamento de Paraguarí en el marco de alimentación escolar. A consideración el pedido de prórroga por 10 días, los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Nota presentada por el Consejo Nacional de Educación Superior de fecha 8 de agosto de 2019, por la cual solicita prórroga del plazo de 5 días hábiles para la presentación del informe solicitado en el marco de la resolución número 768, que solicita informe al Consejo Nacional de Educación Superior CONES. A consideración el pedido de prórroga de 5 días, los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Del orden del día. De peticiones por eje y reglamentos, os aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de resolución que modifica varios artículos del reglamento interno. Tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen, rogándole a todos y fundamentalmente a los que van a dirigir desde sus respectivas bancas el debate de modificación del reglamento interno, tratar de agotar los artículos que queremos modificar para después pasar a los otros. Tiene la palabra el senador Rasmussen. Gracias, presidente. Presidente, la sesión que nos convoca el día de la fecha es para tratar una modificación del reglamento interno. Yo creo que esto ya se socializó, obviamente, con todas las bancadas. Básicamente, en este primer proyecto se modifican 4 artículos del reglamento interno. Uno es la cantidad de miembros de cada comisión, que se establece el asta. El segundo es que no se dé lectura a todos los asuntos entrados, sino a solamente lo que se tiene que tomar decisión. El tercero trata sobre el tema del estadio de peticiones. Y el cuarto sobre las mociones de preferencia. Entonces, para no entrar ahora en el particular, presidente, solicito la aprobación en general para que después podamos tratar artículo por artículo. A votación en general, los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Tratamiento en particular. Senador Rasmussen, tiene la palabra. Gracias, presidente. Todas estas modificaciones se estuvieron conversando en mesa directiva. El primer artículo y entiendo que vamos a votar por subartículo, presidente y secretario, si me pueden aclarar en ese punto, vamos a ir tratando cada artículo del reglamento interno. Sí, en el artículo 13 primero, ¿no? Entonces, la primera modificación se establece en el artículo 13, donde se determina la cantidad de miembros que tiene cada comisión permanente. Un momentito, senador. Les ruego atención a los colegas porque estamos modificando o pretendiendo modificar nuestro funcionamiento interno y es muy importante. Gracias, muy amable. Entonces, retomo, presidente. El artículo 13 establece las comisiones permanentes del Senado y la cantidad de miembros de cada comisión. Y se discutió en mesa directiva que se agregue el vocablo hasta N cantidad de miembros. Por ejemplo, dice la Comisión de Hacienda y Presupuesto estará integrada hasta 13 miembros, la de Legislación hasta 9 miembros y así sucesivamente para todas las comisiones
Y el objetivo de esta modificación es que en el caso de que se disminuya la cantidad de miembros, se pueda dar quórum y se puedan tomar decisiones y de alguna manera se pueda disminuir la cantidad de miembros. Este es un pedido ya de varias comisiones que muchas veces se vayan afectadas en la cantidad de miembros en el quórum, sobre todo con la creación de nuevas comisiones que se dieron en el último periodo legislativo. Entonces, presidente, la moción en concreto es agregar ese vocablo hasta para que eventualmente si alguna comisión tiene una menor cantidad de miembros, igual pueda tener quórum y pueda sesionar y tomar decisiones. Gracias, senador Esteban Rasmussen. Senador Blanca Ovelar, no es sobre este punto. Nominación de la comisión, por tanto, es más adelante. Okay. Ahora, con el tema. Okay, gracias, senadora. Senadora Amado Florentín. Gracias, presidente. A los presidentes de comisiones, nomás si podrían atender su cantidad de miembros, porque en plenaria se incluyeron algunos nombres en algunas comisiones que habría que verificar si es que no está pasando la cantidad de número que está establecido por esta modificación. Solamente para alertar sobre ese hecho. Ok. Sí, en algunas comisiones se ha sobrepasado el número de miembros, pero solamente para este periodo que va hasta el 30 de junio del año que viene. No es una cuestión que quedó establecido en forma permanente. Bueno, voy a poner a consideración entonces la propuesta del senador Esteban Rasmussen en referencia al artículo 13 de nuestro reglamento interno. Los que estén de acuerdo se serían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Usted decide un uso de palabra, senador Rasmussen. Gracias, presidente. El segundo artículo a modificarse es el artículo 99, según este proyecto de resolución. El 97 está en el siguiente proyecto. Entonces, el artículo 99, donde lo que se establece es que no se dé lectura a los asuntos entrados de manera integral, sino solamente a los asuntos entrados que se tiene que tomar una decisión en la plenaria. Y el objetivo de esto es optimizar y economizar el tiempo y que podamos dedicar más tiempo a los otros estadios, ya sea de peticiones o del orden del día. Entonces, en concreto, eso es lo que se establece en la modificación, presidente, el artículo 99, y además se establece que los asuntos entrados serán publicados en el sitio web del Senado junto con el orden del día digital, que fue una propuesta hecha en su momento por el senador Fernando Lugo. Senador Lugo va a hacer uso de palabra ya que la comisión aceptó su propuesta. ¿Tiene la palabra? Gracias, presidente. Me siento reflejado en la opinión del colega Rasmussen. Gracias, presidente. A usted, señor senador. A consideración la modificación del artículo 99 del reglamento interno. Los que estén de acuerdo se servirán a levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Senador Rasmussen. Gracias, presidente. El siguiente es el artículo 101. Y este artículo trata sobre el estadio que le llamamos generalmente de peticiones. Actualmente se establece 30 minutos con 5 minutos por orador. Y lo que se propuso en mesa directiva, se conversó, es primero que obviamente no damos cumplimiento a ese artículo actualmente, al 101. Entonces, en primer término, ampliar el tiempo a 120 minutos. Y lo otro que está en discusión es cuánto tiempo va a poder utilizar cada orador. Y habían diferentes posturas, ¿verdad? La postura original, digamos, que había salido en mesa directiva era 5 minutos por orador, que esto no está escrito porque generalmente se le da 1 minuto de tolerancia adicional, ¿verdad? Entonces la propuesta en concreto es
ampliar el estadio de peticiones, de pedido de informe o de pronto despacho, como se llama en el reglamento, y que sean 5 minutos por orador, presidente. Había otra propuesta, entiendo que sean de 10 minutos, pero eso seguramente lo vamos a discutir en este momento. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Como ya lo había aclarado en una oportunidad anterior, en la sesión que tuvimos en la mesa directiva, yo había suscrito lo que hoy es el proyecto de modificación, pero posteriormente en conversación en la bancada del Frente Guazú, hubo discrepancias, hemos avanzado en una nueva propuesta que quisiera compartir con los colegas. Al comienzo pensábamos en que en realidad este tema de poner límites recuerda mucho todo el proceso en el cual este reglamento fue inicialmente aprobado, que viene de la época de la dictadura, en donde evidentemente los parlamentarios de aquella época muy poco debatían, había muy poco debate político. Al contrario, había restricciones, limitaciones y persecuciones al debate político. Por lo tanto, que durara 5 minutos era casi una formalidad y por lo tanto suscribirnos otra vez a ese tiempo pareciera que no reconoce los avances que hemos tenido en este proceso democrático y de aceptar, digamos, la diversidad y la pluralidad de ideas como el elemento fundamental de la discusión parlamentaria. Acá venimos a confrontar ideas, a confrontar propuestas, a debatir ideológicamente sobre las diferentes acciones que puedan emprenderse desde las políticas públicas, así como cualquier otro evento que se dé en la realidad política, social, cultural en el Paraguay. Por lo tanto, en todo caso, tratando de hacer una cuestión intermedia, extender por lo menos a 10 o 12 minutos y llevar a 3 horas, presidente. Si comenzamos a las 9 de la mañana, estaríamos máximo a las 12 iniciando el orden del día, hasta las 2, 3, 4 de la tarde, como debería ser, digamos, el tiempo que dediquemos a esta jornada de debate colectivo y de trabajo entre pares, que es el único momento, aparte de las reuniones de comisiones, que no estamos todos, pero las sesiones extraordinarias y plenarias son las del debate amplio y la participación de los 45 colegas potencialmente. Entonces, como entra homenajes y entra también la parte, digamos, deliberativa, sugerimos 3 horas, hasta 3 horas y 10 o 12 minutos, dependiendo de lo que se pueda consensuar, presidente. Gracias. A usted, señora senadora, antes de discutir el término o la cantidad de minutos, el senador Juan Carlos Galavernas había solicitado vez pasada que se incluya el término debates, donde dice 120 minutos o lo que sea, a los debates, pedidos de informe, y ahí continúa. ¿Se mantiene eso? Eso no hay problema, senador Rasmussen. Gracias, senador. No, así bueno, es, entonces vamos para incluir. Sí, no hay problema eso. Entonces vamos ahora a la parte del tiempo. Senadora Blanca Ovelar tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que la esencia de la función que cumplimos está justamente en la posibilidad de construir el entendimiento y la esfera de lo público, de lo que nos compete a partir del diálogo y del debate constructivo. Yo creo que esa es una función esencial que en la democracia tenemos que fortalecer y tenemos que recuperar desde sus raíces esenciales. Por eso entiendo que la propuesta, en primer lugar, me parece muy adecuado agregar la palabra debate en esa definición como lo propuso el colega Galaverna. Disculpe que lo mencione para cumplir el ritual. Y estoy de acuerdo con la propuesta de la colega Esperanza de extender el tiempo.
Ahora, respecto al tiempo a cada colega, yo pienso que 5 minutos es un tiempo súper importante ya cuando es necesario. Eso es lo que se necesita. Y también es muy insuficiente cuando necesito mucho más. Por eso quiero también agregar la palabra hasta. Me parece que hasta nos deja la libertad hasta 10 o hasta 12 para hasta 10 con un eventual adicional gracioso de 2 minutos más. Me parece a mí que si el tema amerita, podría ser esa una expresión adecuada que nos permita administrar eso. Y 5 minutos cuando las cuestiones son así de especial y pronto pronunciamiento de pedidos especiales es re suficiente. Pero habrá momentos en que ciertos temas que ameritan ser debatidos exijan tener mucho más tiempo. Por tanto, pido poner hasta, y yo propondría hasta 12. Presidente, muchas gracias. Gracias, senador. Senador Silvio Velar. Coincidiendo con la senadora Blanca Velar, el término hasta 12 minutos, lo que no significa que aquellos que sean telegráficos, quieran hablar 2 minutos o 3 minutos, no va a variar en absoluto eso. No, yo creo que con 12 minutos Enrique ya puede tener... Puede balbucear algunas ideas. Claro, por lo menos en una primera intervención. Senador Rasmussen. ¿Se mantiene, senador Rasmussen? No, presidente, yo creo que es una cuestión de... Esto se había hablado en mesa directiva, ¿verdad? Sí. Pero particularmente yo no tengo objeción. No sé si lo ideal sería 10 minutos y después que se den en todo caso los minutos extra para el cierre, ¿verdad? Como propuesta a los diferentes proyectistas, ¿verdad? Bueno, primero entonces, 180 minutos. Los que estén de acuerdo se deberían levantar la mano. 180 minutos. Suficiente mayoría. Ahora, hasta 10 minutos. Los que estén de acuerdo, hasta 10 minutos. ¿Contamos? ¿Mayoría? ¿Pueden mantener sus manos levantadas? 10. Suficiente mayoría. 10 minutos. Y con el agregado del debate, que ya estamos todos de acuerdo. No, aparte tienen que recordar los colegas que si existiese un tema de trascendencia nacional, cualquiera puede solicitar el debate libre. Y ahí no se aplica esto. Esto es para, digamos, las cuestiones medianamente normales ya. Siguiente punto. Siguiente punto, senador Rasmussen. Gracias, presidente. El siguiente es el artículo 123, donde habla sobre el estadio de... Perdón, sobre las mociones de preferencia. Y se establece, en mesa directiva se había hablado de hasta 5 mociones de preferencia por sesión y que cada senador podrá mocionar el tratamiento de preferencia de un solo asunto por sesión también, ¿verdad? Esto también se habló de ampliar a 8 mociones de preferencia. Entonces eso ya dejo a criterio de la plenaria, ¿verdad? Pero esa fue la conversación en mesa directiva, presidente. Gracias, senador. Senador Juan Carlos Galaverna. Gracias, presidente. Por favor, un máximo de 5 mociones de preferencia. Pues si no, directamente saquémosle a la presidencia la facultad de establecer el orden del día y transfiramos al Pleno de la Cámara. Presidente, pido, después de resolver este punto, que se me dé la oportunidad de explicar un proyecto de artículo que presenté a la mesa de la presidencia. Senador, ¿terminó, senador Galaverna? Sí, para insistiendo Sí. en que sean 5 como máximo. Ok. Senador Hugo Richard. Muy bien.
5 mociones de preferencia. Senador Sergio, disculpe. Presidente, yo tengo también un proyecto ya presentado antes, justamente sobre este tema, y ahí le quería pedir una aclaración. Lo que pasa es que las mociones de preferencia durante la sesión pueden ser solicitadas, por ejemplo, para tratar fuera de la sesión, en otra sesión, ¿verdad? Pero también puede ser dentro de la sesión. Y la formulación que veo aquí, al parecer, no sería dentro de la sesión. O por lo menos no está aclarado. Pues yo tengo en el último punto de mi propuesta, dentro de la sesión. Porque ¿qué pasa con lo que decía el colega propinante? Venimos aquí y cada uno pide las mociones de preferencia, el orden del día, de ese día que ya venimos con el orden del día impreso, queda totalmente alterado por las mociones de preferencia ese día. No son mociones de preferencia para otra fecha, ¿verdad? En el mismo día. Le quiero aclarar, disculpe que le interrumpa. Por eso senador. consulto. Sí. Está luego en otro artículo, ese no se tocó. Sí, pero ahí no hay limitaciones. Ok. Yo establecí eso, por eso le quería observar a los proyectistas. Yo establecí eso para el 124. No, para aclarar, si me podían aclarar, si esta formulación se refiere a la inclusión de mociones de preferencia para otra sesión que no sea la... Ah, ok. El 123. Porque yo en el 124 puse para las mociones de esa sesión. Voy a trasladarle la consulta al senador Okay. Rasmussen. Sí, el espíritu de lo conversado era en futuras sesiones, ¿verdad? Entonces podríamos ahí de estilo, sugiero modificar, o podría inclusive el 123, o después tocamos el 124 de Sergio, para aclarar que esta limitación se establecería para futuras sesiones, ¿verdad? Gracias, senador. El Adelante. colega me acompaña, sería mejor tratar en el 124 mi Correcto. propuesta, que es un artículo más adelante, ¿no? Correcto. Muy bien, voy a poner a consideración el artículo 123. Los que estén de acuerdo serían levantar la mano. Hasta 5. Suficiente mayoría, aprobado. Adelante, senador Galaverna, pero antes de darle la palabra, quiero nomás que se tenga en cuenta y tengan en cuenta los colegas lo que había manifestado el senador Sergio Godoy ya en ocasión del tratamiento del reglamento interno. Que los colegas tengan mucha atención cuando solicitan una moción de preferencia y resulta que ese proyecto de ley o lo que sea necesita de un informe proveniente de una institución pública para poder, digamos, en la comisión dictaminar. Porque si uno pide en 8 días, es imposible porque no se van a tener los informes requeridos como para que la comisión pueda dictaminar. Yo no sé si eso se puede en algún lado incluir o no, o dejar nomás así, ¿verdad? Pero quiero llamar la atención de eso. Senador Galaverna. Presidente, sobre lo que usted acaba de acotar es cuestión de sentido común. Pero como es el más común de los sentidos, yo pido por su intermedio al colega Rasmussen si puede garabatear un agregado que precise esa preocupación de la presidencia. Voy a mi tema, presidente. Y sé que a varios colegas no le va a caer simpático lo que voy a proponer. No voy a decir tipo la prensa manipuladora, con este posible ahorro se podrán construir tantos hospitales, que es un juego perverso. Pero creo francamente, presidente, que nuestra función, entendiendo el tiempo de globalización que vivimos en el planeta, decía y retomo que nuestra principal función está en territorio paraguayo. El tema de los viajes ha permitido, como muchas otras cosas, abusos. Principalmente en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, pero no podemos excluir al Congreso de los responsables de esos abusos. Cuando las veces que me tocó presidir la Cámara, ante cada solicitud de pasajes y viáticos para ir al extranjero a algún evento, yo solicitaba de los colegas la justificación del pedido. Pero se ha generalizado los viajes, creo que en los últimos tiempos inclusive ha adquirido un poco más de seriedad
el manejo de esa cuestión, porque llegó un momento en que la gente buscaba en internet algún seminario sobre el tema que fuere para solicitar pasaje y viático para ir a participar en nombre del gobierno paraguayo, en nombre del Congreso paraguayo, en nombre de la Cámara, etc. No quiero gastar mucho tiempo en explicaciones porque creo es una cuestión harto sencilla y clara. Por lo que vengo a proponer el siguiente artículo, presidente y colegas. Los senadores podrán viajar a cuenta del Estado a países extranjeros por no más de 2 veces al año. Creo que eso es suficiente, puede permitir una mejor distribución de los cupos de viaje o de las asignaciones de pasajes y viáticos para los viajes que se deban hacer. Reitero y termino. Proyecto de artículo: los senadores podrán viajar a cuenta del Estado a países extranjeros por no más de 2 veces al año. Es todo y gracias, presidente. A usted, señor senador, sobre la propuesta del senador Galaverna, tiene la palabra el senador Juan Darío Monjes. No es sobre el mismo, simplemente, pero aprovecho, presidente, para señalar que los pedidos de informe por reglamento está establecido que 15 días, dentro de los 15 días tiene que ser contestado por el Ejecutivo. Nada más para ese efecto fue. Gracias, senador. Senador Hugo Richard, sobre el punto, sobre el senador Galaverna. Sí, adelante. Aclaro que primero estoy totalmente de acuerdo en esta justificación que a veces nos presentan del ahorro que supuestamente va a resolver son disparates mediáticos. Yo he viajado mucho últimamente, pero nunca a cuenta del Estado, así es que he viajado por funciones parlamentarias, porque había asumido un cargo a nivel regional, pero en eso, ahí apunta, y esa es la consulta del senador Galaverna. El Congreso paraguayo, por ejemplo, tiene compromisos con el Parlatino. Yo no soy miembro del Parlatino ahora. Estoy hablando de los compromisos que tiene el Congreso paraguayo. Hasta donde yo sé, el Parlatino tiene plenarias y tiene comisiones. O sea, también se limitaría a los miembros del Parlatino que representan al Congreso paraguayo en esa instancia continental. También requeriría entonces esto de 2 viajes por senador o senadora en este caso. Esa es la pregunta, presidente. Senador Ovelar. Se puede contemplar lo planteado por el senador Galaverna. Los senadores podrán viajar a cuenta del Estado a países nómadas, exceptuando a los miembros del Parlatino. Senador Galaverna. Presidente, como está señalando acá sin micrófono y probablemente no todos pudieron escucharla, la senadora Ovelar dice que no existe solamente el Parlatino, sino otras organizaciones internacionales. Por eso es que yo de manera escueta quiero arreglar esto. No quiero entrar en profundidades, pero me gustaría en alguna otra oportunidad debatir qué utilidad nos presta el Parlatino y qué utilidad nos presta cada organización rimbombante y sin efectos prácticos para nuestro país. Pero reitero, no quiero entrar en esas profundidades ahora, por lo que me afirmo en la propuesta que presenté. Gracias, senador. Senador Amado Florentín. Gracias, presidente. Esta propuesta, presidente, ya está contemplado en el reglamento de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que sería bueno es autorizar a la Comisión de Estilo que vea los términos, porque están excluidos ahí los viajes a Parlatino y a otras comisiones, y supongo que si el presidente de la Cámara tiene que viajar más de 2 veces representando al país, también tiene que estar excluido. O sea, para hacerlo de buena forma y que sea fino, y acompañando la propuesta del senador Galaverna, que me parece muy importante la copia de la Cámara de Diputados, porque esa es una limitación que ya se da en esa Cámara, entonces aprobaríamos de esa forma. Gracias, presidente. A usted, señor senador.
Voy a seguir un ratito la lista de oradores. Senador Lugo, sobre el punto. Gracias, presidente. Es la misma inquietud que tenía que el senador Hugo Richard. La cuestión que algunos tienen responsabilidad, no solamente de comisiones, sino tuvimos colegas aquí que estuvieron en la mesa directiva del Parlatino. Y que eso se elige en una plenaria internacional, ¿verdad? Y solamente eso quería si el senador Galaverna contemplaba esas situaciones especiales de miembros, quizás no tengan ningún beneficio, pero es la representación del Parlamento paraguayo en otras instancias internacionales, presidente. Simplemente eso. Gracias, senador. Senador Kemper, sobre el punto es. Adelante. Gracias, presidente. Yo entiendo que la propuesta del senador Galaverna, disculpe que le mencione, tiene dos ejes, ¿verdad? Uno es la reducción o el control del gasto en lo que es viático y pasaje, etcétera. Y el otro, la mejor distribución de las actividades de representación internacional entre todos los colegas. En el caso de Parlatino, hasta donde yo recuerdo, hay suplentes. Si son 2 personas por cada comisión, son 4 viajes al año. Creo que no creo que sea necesario asistir más de 4 veces al año Parlatino, por lo menos. Me tocó estar como suplente del senador Víctor Bogado. No viajé la última vez, pero hasta donde sé, no son más de 4 veces. Sí sería interesante de repente ver el caso del presidente de la Cámara, por lo que quiero acompañar la propuesta del senador Galaverna con tal vez sí analizar a profundidad, como recomendaron en la comisión respectiva, el caso específico del presidente. Es todo, presidente. Gracias, senador. Senador Sergio Godoy. Yo presenté un proyecto que algunos compañeros, colegas, suscribieron también, más abarcativo, pero en uno de los puntos trataba este tema. Y como todo proyecto que uno realiza quiere que salga. Entonces, hasta el primer punto coincidí, yo dije hasta 2 veces al año. Luego surgió la pregunta, porque suelo escuchar los informes, sobre todo de la colega Blanca Ovelar, ¿qué va a pasar cuando nos representen? ¿Qué pasa en el caso del titular del Senado? Y creo que podemos llegar a un intermedio en el cual luego de ese punto se exceptúe al titular del Senado y aquellos colegas que nos representen ante organismos internacionales. Y en todo caso, si queremos limitar que cuando pase ese número, o el titular del Senado o los colegas que nos representen ante organismos internacionales requieran la aprobación del Pleno. Así cuanto menos sabremos. La colega Blanca sí da informes, pero de otros creo no equivocarme que no he escuchado, por lo menos desde aquí en el Pleno, informes. Sabremos a qué se van expuestos y por lo menos requerir la aprobación del Pleno cuando pasen esos 2 periodos al año. Es todo, presidente. Gracias, senador. Senador Chiquito González. Gracias, presidente. El senador Sergio hoy ya manifestó lo que yo iba a mencionar, de que en caso de que tengamos que ir más de 2 veces al año, que se requiera la autorización del Pleno, porque tengo entendido que si estamos haciendo una suerte de acuerdo o de negociación en países extranjeros y tenemos la necesidad de viajar más veces y somos los que estamos representando al objeto de negociación, tenemos que irnos más veces. Y justamente iba a plantear eso de que se tenga que someter al Pleno y bajo un informe también del viaje, ¿verdad? Yo creo que eso también sería sano en todos los viajes, ¿verdad? Que se presente un informe del viaje que se hizo con la plata del Estado y cuáles fueron los beneficios que se obtuvieron o las relaciones bilaterales que se concluyeron con algunos acuerdos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senadora Blanca Ovelar. Sí, presidente, yo no quiero polemizar porque si hay algo que ha afectado la imagen del Congreso de la Nación ha sido la publicación de los viajes hechos, donde el énfasis estaba puesto en el turismo. Pero quiero poner en la contracara de eso que en el mundo globalizado existen organizaciones que trascienden lo nacional. Y en el ámbito de la relación interparlamentaria hay muchas organizaciones que son valiosas, donde Paraguay participa, forma parte, porque
justamente son espacios también donde se discuten cuestiones esenciales que hacen a la política, incluso a la soberanía de las naciones. ¿Para qué sirven? Yo les quiero contar, colegas, que Parlaméricas, que es una organización interparlamentaria que tutorea al gobierno de Canadá, va a organizar su asamblea en el Paraguay y van a venir dentro de 2 meses 72 senadores y diputados de 37 países de las Américas en el Paraguay. Vamos a mostrar el Paraguay a través de ese contacto y ese relacionamiento. Eso forma parte de las relaciones internacionales. Ahora, yo creo que es muy razonable pensar en restringir, porque esa es una manera de racionalización. Pero yo propondría, en contraparte, elevar el nivel de la representación y elevar el nivel de los informes que se hacen de cada viaje. Los informes que hacemos de los viajes en los que representamos, donde incluso lideramos una red de la región a propuesta de parlamentarios de otros países. Son informes conceptuales amplios, descriptivos de la filosofía de todo ese esfuerzo, como por ejemplo el tema de la transparencia, la rendición de cuentas. Probablemente haya mucha heterogeneidad en esa presentación de informes. Lo que yo creo es que lo que tenemos que hacer es poner más rigor en la representación, porque también conozco representantes que se van a las reuniones y no asisten. A mí me tocó ir a una reunión del Parlatino, que dicho sea de paso no estoy asistiendo, por más que represente al país, ahora tenemos una reunión, no me estoy yendo, porque ya me fui este año a la reunión de Parlaméricas, y les cuento que me fui a una reunión del Parlatino donde había otros representantes de nuestro país, no de esta Cámara, que formaban parte de la reunión y no asistieron en ningún momento a la reunión. Solo yo lo encontré en el pasillo del hotel. Ese tipo de conductas es lo que hay que corregir, porque la representación y la imagen del país y la moral de la clase política que tenemos que elevar tiene que estar basada en la idoneidad, en la probidad y en la ética. Y si representamos a nuestro país en un evento, tenemos que ir a cumplir con la agenda. Muchas veces quienes somos responsables nos vamos y sin dormir asistimos a una reunión muertos de cansancio porque viajamos toda la noche, porque nos pedimos un día más para estar un día antes. Esa es la práctica de quienes tenemos un sentido de responsabilidad. Pero admito que es un punto complicado, difícil, porque ha sido uno de los puntos más cuestionados, que más irritación produce cuando con el dinero del Estado se hace solamente turismo y no se trae ningún beneficio. Y lo peor, se da la peor imagen de la clase política fuera del país. Así es que realmente este es un tema que podemos debatir, se pueden establecer seguramente las excepciones, pero admito que amerita tomar decisiones en términos del mejoramiento de la representación. Muchas gracias. A usted, señora senadora. Senadora Nania Rúa. Sí, a los efectos de apoyar la moción planteada por el senador Sergio, realmente creo que las excepciones deberían plantearse y justificarse ante el Pleno, y de manera justificada entonces el Pleno aprueba y se realiza el viaje. Creo que es fundamental el planteamiento hecho por el senador Galaverna. Nosotros debemos demostrar seriedad en esta Cámara y estos viajes tienen que justificarse para el país. Por más que sea importante la representación internacional, tenemos que entender siempre que el provecho debe ser para el país. No basta estar presentes, sino que necesitamos que eso de alguna manera traiga algún beneficio para el Paraguay. Gracias, presidente. A usted, señora senadora. Senador Juan Carlos Galaverna. Gracias, presidente. Me parece interesante la sugerencia del colega Godoy. Podríamos crear el sistema de excepción a través de decisiones de la plenaria. Por intermedio de la presidencia le digo al estimado colega Florentín, si bien soy bachiller campaña nomás, escribir un texto como el que presenté tan breve y tan sencillo está dentro de mis posibilidades. Así que lo de copia de Cámara de Diputados es un error de concepto del
Repito, senador Florentino. Con la misma franqueza le digo que su idea de remitir a la Comisión de Estilo sería dejar a mi voluntad, porque yo presido la Comisión de Estilo. Así que, con la misma franqueza, contesto esa parte. Presidente, da y de provecho invaebebe la ñaneretame las organizaciones internacionales. Da y de provecho invaebebe, salvo que me demuestren lo contrario, y agradecería que me demuestren lo contrario. Por lo demás, la Constitución establece claramente que las relaciones internacionales están a cargo del Poder Ejecutivo. Va a decir con el Poder Ejecutivo en llevar las relaciones internacionales, no el único responsable, responsabilidad indelegable, mandato constitucional. Pero UPEI ya es que el Congreso tiene que ocuparse de la buena relación internacional. No es cierto. No tiene nada que ver la velocidad con el queso de chancho. Responsabilidad del Ejecutivo. Y si hablo de 2 viajes es solamente para no ser al 100% argel. Llego al 80% nomás en esta argelería. Muchas veces llego y sobrepaso el 100%. Presidente, me afirmo en mi propuesta, viendo con simpatía la posibilidad de agregar las excepciones. Supongo que el senador Godoy podrá garabatear el agregado, en el sentido de que en casos excepcionales la plenaria tomará la decisión. Es todo y gracias. Gracias, senador Amado Florentín. Gracias, presidente. Yo calculo que el senador Alaverna hizo muchas cosas más, quizás buenas y malas, y tiene la capacidad para tal. No dudo en absoluto, es un exponente político de mucha relevancia y es la cara del gobierno nacional. Y además, tengo que reconocer que me equivoqué en el referido al reglamento de la Cámara de Diputados, porque es una resolución administrativa. Y también me aclara el secretario general que la Cámara de Senadores también tiene esa resolución interna administrativa. Entonces, lo que correspondería es que se lea esa resolución, si se puede mejorar o garabatear, como dice el senador Alaverna. Tengo que utilizar algunos conceptos, algunos términos para no equivocarme, que se mejore. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Ancho Ramírez, ¿me permite dar lectura a la resolución vigente sobre este tema? Dale. Que fue presentada en el 2014 por quien hoy ostenta la presidencia y fue aprobado por el Pleno en el 2014, ¿verdad? Y que contempla casi todo lo que estamos diciendo. Esto está vigente, podemos incluir como parte del reglamento interno y tendría más fuerza inclusive, ¿verdad? Resolución número 552, que establece normas y requisitos para la participación de los señores senadores de la Nación en reuniones que se realicen en el exterior. La Honorable Cámara de Senadores de la Nación paraguaya resuelve, artículo 1, establecer que las solicitudes de viáticos, pasajes y movilidad para misiones parlamentarias al extranjero deberán responder a gestiones oficiales inherentes a la función legislativa o cuando sea designado como representante de la Cámara ante un estamento o evento internacional. Los pedidos formulados en las condiciones indicadas deberán ser presentados con 15 días de anticipación como mínimo, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Presentación de la invitación cursada por el organismo internacional. B. Individualización específica del lugar y fecha exacta de realización de la actividad, adjuntando el programa a ser desarrollado. Y C. Justificación de interés oficial en la participación y el beneficio que redundará en la respectiva gestión parlamentaria. Artículo 2. Establecer que la senador o senadora al término de su misión parlamentaria presente un informe a esta honorable Cámara y con la Dirección General de Comunicación la difusión de los logros y alcances de la misión. Artículo 3. Establecer que estos mismos requisitos regirán para los funcionarios comisionados al extranjero y que los gastos deberán justificarse en documentación que acredite de manera fehaciente la realización de los gastos en el exterior, en la que deberá constar el nombre, denominación o razón social y el domicilio del prestador del servicio, la naturaleza u objeto de la operación, la fecha y el monto de la misma. Artículo 4. Determinar que los viajes en misión parlamentaria serán otorgados a cada solicitante hasta 3 veces por año.
Acá vendría la diferencia de bajar a 2. Artículo 5. Disponer que las solicitudes que no reúnan las condiciones establecidas en la presente resolución no podrán ser atendidas a excepción de las representaciones parlamentarias ejercidas ante organismos internacionales y misiones oficiales. Artículo 6 de forma. Y se refiere, organismos internacionales y misiones oficiales, se refiere a Parlamento del Mercosur, Parlamento Latinoamericano, Parlamenamérica, Unión Interparlamentaria Internacional y Parlamento Euro-Latinoamericano. Tiene la palabra el senador Óscar Rubén Salomón. Para apoyar la moción del senador Galaverna con el agregado del compañero Sergio Godoy, presidente, y que se vote. Muy bien, a consideración la propuesta presentada por el senador Galaverna, perdón, senador Ramírez, disculpe, tenía el uso de la palabra, tiene. Bueno, ahora que se va a llevar a votación, presidente, yo quiero, si bien la redacción de esa resolución contemplaba lo que a mí me preocupaba, que es el objeto de gasto que no está en la redacción senador Galaverna, que es pasajes y viáticos. Porque si no se pone pasajes y viáticos, se abre la posibilidad de que algunos de los rubros puedan ser utilizados. Creo que ambos rubros, sí. No sería redundancia, disculpe el diálogo, poner pasaje viático. Muy bien, esa es mi propuesta. Muy bien, a consideración entonces la propuesta del senador Galaverna más el agregado del senador Sergio Godoy y algunas cuestiones de estilo que podemos agregar. Los que estén de acuerdo se deberían levantar la mano. Suficiente mayoría aprobado. Pasamos al artículo 124, que es el agregado que solicita el senador Sergio Godoy, que tiene la palabra. Sobre las mociones de preferencia de modificación de el orden, valga la redundancia, del orden del día. Sí, está en el legajo al último. Yo tengo. Y como habría dicho, presidente, esto yo presenté el 11 de octubre del año pasado, porque ya no entendía para qué se reunían los lunes a hacer el orden del día, si acá se traslocaba todo. Entonces, en lo que respecta al 124, les recuerdo que hace minutos nomás modificamos el 123, pero quedó pendiente qué hacemos con las mociones de preferencia solicitadas durante una sesión para modificar el orden del día, que repito, ya los líderes de bancada establecen el día lunes. Entonces ahí establecí, y es la propuesta, que solamente se pueda traslocar o anticipar o anteatar o lo que sea, como punto 1, una sola moción de preferencia. Porque les repito, llegamos, creo, si mal recuerdo, una vez a establecer 8 mociones de preferencia en la sesión, traslocamos totalmente el orden del día y muchas de esas mociones eran declaraciones, por ejemplo, de interés, de cosas que podíamos haberlo hecho a las 2, 3 de la tarde sin problema. Y bueno, y que eso posterga y deja de lado el orden del día establecido por, les repito, los lunes por los líderes de bancada que suponemos que establecen el orden de prioridad y compaginan las preferencias de cada uno de los colegas. Es por eso que esta propuesta va para limitar esa moción de preferencia y que solamente un punto del orden del día pueda ser tratado con anticipación y como primero. ¿Sí? A consideración la inclusión de ese artículo 124 en los términos propuestos por el senador Sergio Godoy, los que estén de acuerdo se deberían levantar la mano. Suficiente mayoría aprobado. Siguiente artículo, tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. Saltamos un artículo del 97 que ya estaba en otro proyecto de resolución, pero entiendo que ya lo estamos tratando todo en conjunto. Pero está este artículo nuevo, el orden de los expedientes. Ok, en el orden de los expedientes, presidente, se establece, según la propuesta original, que estén primero los expedientes con vencimiento, en segundo término las mociones de preferencia, en tercer término los pedidos de informe, y después hubo una solicitud de modificación
que estén primero los pedidos de informe, después los expedientes de convencimiento y por último las mociones de preferencia. La lógica de esto es que actualmente se ponen primero las mociones de preferencia y se puede dar la posibilidad de que no se termine el orden del día, que queden expedientes con vencimientos y que tengan después media sanción ficta. Entonces, el objetivo de esto es poner en primer término los pedidos de informe, que es más una cuestión, digamos, de forma, generalmente. En segundo término, los expedientes con vencimiento para que no tengan sanción ficta. Y en tercer término, las mociones de preferencia. A consideración la propuesta del senador Rasmussen, los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Suficiente mayoría. Pasamos a la discusión del artículo 97. Senador Rasmussen tiene la palabra. El artículo 97 establece que los pedidos de acuerdo constitucional serán siempre tratados en sesión secreta. Y esto yo creo que ya fue una discusión de más de una sesión referente a este artículo. Entonces la propuesta es derogar este artículo, teniendo en consideración que el artículo 92 establece que pueden haber sesiones secretas y así lo resuelve el Senado para cualquier tema. Entonces, para que no haya más confusión y cada vez que tengamos un acuerdo constitucional no se tenga que dar ese formalismo de convertirnos en una sesión pública, entonces la propuesta es derogar el artículo 97 para que no necesariamente los acuerdos constitucionales tengan que ser en sesiones secretas, presidente. Gracias, senador Rasmussen. Senador Carlos Filisola tiene la palabra. Sí, presidente. Habíamos debatido este tema en ocasiones anteriores. Y lo que no alcancé a entender, si por secretaría me podría el secretario general leer el 92, ¿cómo queda? El 92, por favor. Artículo 92. Las sesiones serán públicas, pero podrán haberlas secretas cuando lo solicite el Poder Ejecutivo o cuando así lo resuelva el Senado. Es el que está vigente actualmente, el que está en vigencia. Y entiendo que el que nosotros habíamos cuestionado, en particular yo lo había cuestionado el 97, donde se ponía que todos los acuerdos constitucionales tenían que ser secretas, sesiones secretas. Hoy se testa, se deroga, se testa, entonces queda solo el 92, con la posibilidad que algún acuerdo constitucional sea público, ¿verdad? No, como al revés. No, claro, como leíste. Perfecto, está bien, presidente. Justamente la oposición que habíamos tenido era cuando se pedía que todos los acuerdos constitucionales sean secretos. Acá tener la posibilidad, hay una posibilidad clara de que sean públicos, a no ser que se pida que sea secreto en algunos casos. No sé cuál es, no se entiende, no queda claro para todos los compañeros. Vamos a trasladarle entiendo, pero... senador Filisola, senador Filisola, ¿por qué usted no da su punto de vista acerca de cómo tiene que ser? Y en todo caso, si no entienden lo que los otros dicen, que los otros se encargan de explicar lo que quieren decir. No, perfecto. El 92 que leyó el secretario, yo estoy de acuerdo. O sea, que las sesiones son públicas, todas son públicas, a excepción que haya un pedido del Ejecutivo o del... Así es. Pero ahí vos leíste del Ejecutivo. Solamente el Pleno. No, ¿por qué no le da lectura? Vamos a dar lectura nuevamente, si pueden prestar atención. El 92... Por secretaría. Artículo 92. Las sesiones serán públicas, pero podrán haberlas secretas cuando lo solicite el Poder Ejecutivo o cuando así lo resuelva el Senado. Senador Filisola, sigue en uso de palabra. Bueno, ahí está, presidente. Yo estoy de acuerdo con... voy por el que viene después, que es el 97. Estoy de acuerdo con testar el 97. Perfecto. En el caso del 92,
En 92 yo le haría una modificación, presidente, que no sea el Poder Ejecutivo que tenga atribución de que pedir que sea secreta la sesión, que sea solamente una atribución del Pleno de la Cámara de Senadores. Yo testaría la parte del 92, hablo, donde dice que las sesiones son todas públicas, a excepción de que haya un pedido del Ejecutivo o del Pleno de la Cámara. Y yo dejaría sin que entre el Ejecutivo y solamente por decisión del Pleno. Quitar Ejecutivo ahí, porque no me parece correcto que el Ejecutivo le pida a otro poder del Estado que nosotros sesionemos de tal o cual manera. Que sea el Pleno el que decida. Yo pido ese cambio en el 92. Mociono concretamente, quitar Ejecutivo y el resto dejar igual el 92 y testar el 97, estoy de acuerdo. Gracias. A usted, señor senador, tiene la palabra el senador Fidel Zavala. Totalmente de acuerdo, presidente. Solamente que acá nosotros vamos a encontrarnos con un pequeño problema, ¿verdad? Y me quiero ir al artículo 60 de nuestro reglamento interno, presidente. Nosotros la semana pasada, en comisión, ¿verdad? En el pleno, perdón, habíamos aprobado y tiene media sanción, ¿verdad? El proyecto de ley que establece el requisito de apretar acuerdos constitucionales en los ascensos oficiales de las fuerzas públicas, ¿verdad? Y eso está enmarcado dentro del artículo 60 de las competencias de las comisiones, ¿verdad? Que hace la Comisión de Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional. Hay una parte, ¿verdad?, que decía que todas las sesiones serán públicas, ¿verdad?, salvo que así lo resuelvan por mayoría simple, ¿verdad?, que podrán ser reservadas cuando se tocan cuestiones de seguridad interna y seguridad nacional, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría, presidente, para que haya, vamos a decir, concordancia con los proyectos de ley que aprobamos, por un lado, ¿verdad?, y que quede claro en el reglamento, que no haya lugar a dudas, ¿verdad? Que se teste el artículo 97, que se hagan las modificaciones que sugiere el senador Filisola en el artículo 92, pero que incluyamos, como dijimos en el proyecto aprobado la semana pasada, ¿verdad? Que si me pueden ayudar con a proyectar un poco el artículo 60 de nuestro reglamento interno, ¿verdad? Yo agregaría en el artículo 60, ¿verdad?, solamente esa última parte, ¿verdad? Serán de carácter, si miramos el texto de la derecha, ¿verdad?, serán de carácter público y podrán ser reservadas cuando así lo resuelvan los miembros de la comisión por mayoría simple en cuestiones de seguridad interna y seguridad nacional. Solamente en esos casos, ¿verdad? Y esto va en concordancia con el proyecto de ley que tiene media sanción que aprobamos la semana pasada, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador, tiene la palabra el senador Amado Florentín. Paso, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Carlos Filisola. Sí, presidente, yo creo que lo que manifiesta el senador Zavala, estoy de acuerdo porque esto se refiere a la Comisión de Asuntos Constitucionales y me parece bien. Lo importante aquí creo que es que al tomar lo que se puede hacer público o privado, al tocar el tema público o privado, digamos, creo que hay un buen equilibrio porque se testa el que decía que todo tenía que ser secreto en cuanto a acuerdos y se deja lo que dijimos que solo el Pleno puede declarar secreta la sesión porque siempre es pública. Es el 92 y le quitamos poder ejecutivo. Y yo adhiero también en concordancia con esto lo que plantea el senador Zavala para la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidente. O sea que estoy de acuerdo, presidente, con esto, con el cambio que yo sugerí para el 92 y lo que el senador Zavala dice, estoy de acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, senador. ¿Me permiten desde acá hacer una pequeña observación, una opinión? Yo también estoy de acuerdo que se pueda eliminar el artículo 97, pero en el caso del artículo 92, lo expresado por el senador Carlos Filisola de que no pueda solicitar al Poder Ejecutivo, que solamente sea una decisión del plenario, está bien en tiempos, digamos, de normalidad, en tiempos donde no nos imaginamos que pueden haber posibilidades de conflictos internacionales,
de cuestiones que afectan a la seguridad interna del Estado, grupos de organizaciones criminales que todos sabemos están cada día más presentes en nuestro país, etcétera, etcétera. Y vamos a suponer que el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios que se encargan de la seguridad interna y externa de la República, tenga un tema que no quiere que esté a consideración de todos por una cuestión de seguridad interna precisamente, y solicita al Congreso, al Senado, a la Cámara de Diputados, una sesión. Yo no digo que sea secreta, porque las sesiones no son secretas, en todo caso son reservadas, ¿verdad? Creo que hay que cambiar también el nombre. Entonces, en esos casos yo creo que se justifica. O sea, reitero, si no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? Pero hay circunstancias especiales. ¿Cómo puede, por ejemplo, venir el ministro del Interior o cómo puede venir el ministro de Defensa Nacional y decirnos acá, tenemos tantos aviones nomás, no tenemos esto, no tenemos aquello, y todo el mundo, incluidos las organizaciones criminales, los grupos insurgentes, etcétera, etcétera, tengan conocimiento como si nada de lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido va ese artículo, pero apenas una opinión que emito, ¿verdad? Senadora Desiree Masi. Presidente, lo que vivimos ya acá, bastantes cuestiones. Yo voy a hacer un resumen. Para mí tiene que ser pública, presidente, y punto. ¿Acaso no estamos criticando el acta secreta, el esto que aquello? Basta, por favor. Todo público, como tiene que ser. Lo público es público. Y yo le digo acá, sobre todo al senador Zavala, que yo entiendo que él lo está haciendo. Yo fui diputada cuando el senador Zavala estuvo secuestrado. Lamento recordarte eso, Fidel, ¿verdad? Donde había algunos diputados realmente que yo no creo que salieron y dijeron públicamente que de balde se le estaba buscando, ya que él estaba enterrado bajo no sé cuánto y que todos sabíamos y que se estaba tapando nomás. O sea, ese tipo de cosas yo creo que ya se ha adquirido un cierto grado de madurez. Y quien hace eso, para mí, el presidente le tiene que directamente cortar la palabra. Es decir, acá hace poco tuvimos... No fue público, presidente. Usted sabe cuando vino el ministro de Justicia, donde nos habló de los problemas, incluso con fechas probables del tema PCC, ¿verdad? Algunos cuando participamos en mesa directiva, por lo menos parece ser que en esta legislatura, en la anterior no, En la anterior no teníamos reunión, venían los organismos, los encargados del ministerio, y después algunos salían y contaban. Realmente una cuestión tan grave. Llegamos a tener compañeros amenazados por gente vinculada al narcotráfico por haber contado lo que se discutía en una reunión de mesa directiva. Para mí todos estamos suficientemente maduros como para saber que no se pueden discutir a lo mejor algunas cosas muy sensibles y que si alguien empieza a joder, y después en todo caso también quiero hablar de ese artículo que yo retiré, presidente, aclaro. Pero, sinceramente, lo público es público. Y si alguien se sale y empieza con cuestiones personales que hacen a la seguridad, que hacen esto, aquello, el presidente le tiene que cortar la palabra. De verdad. En otros países, no sé si ustedes ven, yo creo que todos vemos, se debate en la realidad la vida privada de los ministros de la Corte. Se debate esto, aquello, y no se rompe la República por eso. Al contrario, se fortalece, se fortalece. Así que yo particularmente creo que tiene que ser público. Lo de asuntos constitucionales, bueno, allí, pero acá la plenaria, para mí tiene que ser pública, presidente. En serio. Gracias. Señora senadora, tiene la palabra el senador Amado Florentín. Gracias, presidente. Es una posición intermedia. El artículo 92 establece las sesiones serán públicas, pero podrán haberlas secretas cuando lo solicite el Poder Ejecutivo. Para mí es importante que el Poder Ejecutivo pueda solicitar, pero que sea a referéndum de la aprobación del Senado. Y arreglo seguido o cuando así lo resuelva el Senado, cuando de mutuo propio el Pleno considere necesario que la sesión sea secreta o reservada. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Carlos Vilisola. Sí, el Poder Ejecutivo pide, pero nosotros tenemos que aprobar eso. Sí, perfecto. Presidente, con relación al artículo 97 que hizo mención usted de nuevo,
97, no, 92, perdón, 92. Y acá el senador Florentín acaba de mencionar algo. Yo, presidente, creo que este pleno, el pleno de la Cámara de Senadores, tiene la suficiente, tiene el suficiente, digamos, la suficiente responsabilidad, por llamarlo de una manera política, o responsabilidad con la República, para que cuando se vea que un tema afecta a la seguridad nacional, el Pleno lo decida y ahí se haga una cuestión reservada, como usted dice, no, para no llamarle secreta. Yo creo que el Pleno, estamos hablando que el Pleno va a hacer, ¿no? Y el Pleno yo creo que puede discernir perfectamente. Y en último caso, presidente, yo pondría un texto, como dice el senador Florentín, que el Poder Ejecutivo pueda solicitar, pero que el Pleno tenga la última palabra, presidente. Porque es una cuestión de independencia de los poderes del Estado. Está bien que el Ejecutivo pueda solicitar incluso, pero que sea el Pleno el que decida finalmente si va a ser reservada esa sesión. Y yo creo que el Pleno tiene que solicite y tiene que resolver el Pleno. Claro, no es que ya viene y tiene que ser reservada. Entonces, perfecto. Si está con ese texto así escrito, presidente, ahí está. Ahí está la lista. Las sesiones serán públicas, pero podrá verla secreta. Podrá, dice, haberla secreta cuando lo solicite el Poder Ejecutivo o cuando así lo resuelva el Senado. Pero yo pregunto, acá el solicite el Poder Ejecutivo, eso no tiene carácter imperativo, es otra vez decisión del Pleno, o que queda claro eso. No, para mí no queda claro. A mí, por eso yo pido que el senador... Y claro, lo que dijo el senador Florentín, sí, él creo que planteó eso, ¿verdad? Y ahí me está hablando el senador Godoy, y yo creo que sí, que quede claro, que ahí no es claro, que el Poder Ejecutivo puede solicitar, pero el Pleno es el que decide. Nada más que eso yo estoy planteando poner en el texto, y si pueden leer por secretaría un texto que entonces quede más claro ese 92 que está ahora vigente. Vamos a dar lectura por secretaría de cómo quedaría. Sí, cómo no, texto. presidente, cómo no. Artículo 92, propuesta del senador Amado Florentín. Las sesiones serán públicas, pero podrán haberlas secretas cuando lo solicite el Poder Ejecutivo ad referéndum de la decisión del Senado o cuando así lo resuelva el Pleno. Perfecto. Ahí estoy de acuerdo, presidente. Con eso sí estoy de acuerdo. Yo hago moción cambio mi moción, me adhiero a eso que acaba de leer el secretario general, presidente. Con ese texto. Gracias. Gracias, senador Villalobos. Senadora Hermelinda Ortega. No, en la misma redacción no se puede especificar, hacer más específico y redactar ahí de que si afecta la seguridad nacional, porque si no vamos a flexibilizar de vuelta. Eso quedaría con la redacción leída a criterio del Pleno. ¿Está bien, senadora? ¿Está bien? Gracias, senadora. Senadora Georgia María Rúa. Bueno, justamente es mocionar lo mismo, para seguir la línea de lo que establece el artículo 60, y atendiendo también a lo que antes señalaba la senadora Masi. Solamente cuando afecta a cuestiones de seguridad nacional, seguridad interna o seguridad nacional. Porque creo que eso es lo que buscamos proteger. El resto tiene que ser público. Entonces, establecer claramente esa limitación. Y eso es lo que acaba de decir la senadora Hermelinda Alvarenga. Usted entonces quiere ese agregado y puede dibujar una redacción, por favor. Para una moción de orden tiene la palabra el senador Rasmussen. Para ir
pasando los temas, señor presidente, ¿no podríamos votar la derogación del artículo 97 y después seguimos la discusión del artículo 92? A consideración la eliminación del artículo 97, los que estén de acuerdo se deberían levantar la mano. Suficiente mayoría queda derogar el artículo 97. Sigue en uso la palabra ahora sobre el tema del senador Fidel Zavala. Presidente, referente al artículo 92, yo estoy de acuerdo con lo que habían citado la senadora Rúa y la senadora Termelinda Ortega, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que hacen la cuestión de nacional y seguridad interna que merecen ser reservadas y podemos plantear nosotros diferentes escenarios, ¿verdad? Estas son cuestiones muy delicadas y yo creo que hacen a la nación, ¿verdad? Entonces, tendríamos que tener esa potestad tanto nosotros como el Ejecutivo, ¿verdad? Y referente a mi intervención anterior, presidente, yo había mencionado el artículo 60, pero en realidad hubo la resolución 57 del 2003, modifica competencias, ¿verdad? Y solamente para terminar, de agregar en un punto aparte, ¿verdad? Que diga, serán de carácter público y podrán ser reservadas cuando así lo resuelvan los miembros de la Comisión por mayoría simple en cuestiones de seguridad interna y seguridad nacional. Solamente para aclarar eso, presidente. Muchas gracias. Senador Hugo Richard, tiene la palabra. La pregunta, colega, es ¿qué es seguridad interna y qué es seguridad nacional? ¿Se refiere solamente a acciones que vinculan a la Policía Nacional? ¿El enfrentamiento con grupos criminales de la mafia? ¿O seguridad interna también se refiere, vamos a suponer, yo creo que sí, a situaciones que hacen a la economía del país, por ejemplo? Entonces, yo creo que no termina por precisar absolutamente nada cuando se dice seguridad interna si no nos ponemos de acuerdo en este tema. O incluso temas que hacen a negociaciones bilaterales del Paraguay que en algún momento, por alguna razón, se quiera compartir desde el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Eso también hace a la seguridad nacional. Presidente, yo creo que nuestra bancada está de acuerdo en la línea que planteó el senador Florentín, porque de lo contrario vamos a tener que entrar a precisar qué significa realmente o qué interpretación tenemos de la seguridad interna, y en el mundo actual eso es suficientemente amplio y puede dejarnos dudas si es que no precisamos eso. Creo que estamos de acuerdo con la propuesta del senador Florentín, presidente. Muy bien, senador Amado Florentín. Muy bien. A consideración la propuesta del senador Amado Florentín. Vamos a dar lectura por secretaría, cómo quedaría la redacción. Artículo 92. Las sesiones serán públicas, pero podrán haberlas secretas, dice. Reservadas puede ser, en vez de secretas. Las sesiones serán públicas, pero podrán haberlas reservadas cuando lo solicite el Poder Ejecutivo a referéndum de la aprobación del Senado o cuando así lo resuelva el Pleno. A consideración los que estén de acuerdo con esta redacción se deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. La propuesta del senador Zavala. La propuesta del senador Zavala, que es referente a la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Usted desea incluir eso en el reglamento interno, senador? Sí, presidente. Artículo 60 fue modificado por la resolución 57 del 2003, ¿verdad? Y en un punto aparte, lo que había mencionado anteriormente, ¿verdad? Donde dice, perdón, presidente, anteojo. Perdón, presidente, la vejez. La vejez. Las sesiones serán de carácter público y podrán ser reservadas cuando la honorable Cámara de Senadores, en su caso la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, así lo resuelvan por mayoría simple en cuestiones de seguridad interna y seguridad nacional.
Bueno, la propuesta del senador Zavala es incluir el texto que él mencionó en el artículo 60 dentro de las competencias de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional. Los que estén de acuerdo se deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. ¿Algún otro artículo, senadora Desiré más, si tiene la palabra? Presidente y compañeros, como algunos me están preguntando sobre la modificación que ustedes tienen en el legajo, que es el artículo 159 sobre las competencias que nosotros retiramos. Y acá quiero aclarar este tema, porque se habla en mesa directiva, después se cambia, después no están informados, después esto, aquello, y empiezan las acusaciones y algunos estamos bastante cansaditos de este tema, ¿verdad? Yo quiero aclarar solamente, y estoy hablando de este artículo que dice que usted también pidió varias veces públicamente, cuando hay conflicto acá entre los senadores, que dice, ahora dice esto. Cuando el presidente o la Cámara resuelva llamar al orden orador, este deberá explicar su actitud o retirar los términos considerados agraviantes o improcedentes. Si accediese, se seguirá adelante sin otro efecto ulterior. Pero si se negase o si las explicaciones no fuesen satisfactorias, podrá retirársele el uso de la palabra y en caso de nueva infracción prohibírsele hablar por el resto de la sesión. Esto está así en este momento. Nosotros que habíamos alegado que se había hablado en mesa directiva, el presidente pidió varias veces, era esto. El presidente empleará todos los medios que considere necesario, incluso autorizará el empleo de la fuerza pública para retirar del recinto. Y acá yo quiero hacer, porque algunos compañeros me están pidiendo, ¿por qué se retiró? Y porque ya otra vez no hubo consenso. Bueno, a mí me dijeron que en mesa directiva no hubo consenso. Entonces, yo quiero aclarar eso, presidente, porque nuestra propuesta no es para que entre la policía de la casa y no sé qué. Yo no sé ustedes, pero la última vez algunos agarraron sus cosas y se fueron. Otros se interpusieron, que no importa, porque uno puede decidir quedarse o no en el medio de un conflicto, que me parece el colmo, el tema de querer arreglar las cosas con los golpes, ¿verdad? Pero los funcionarios, señores y señoras, que no están capacitados para el tema, quedaron golpeados, algunos con presión alta, un montón de cosas cuando todo el mundo ya se fue. Nosotros tuvimos problemas con varios funcionarios acá, que evidentemente tratan de hacer alguna cuestión porque no quieren. La verdad que yo no sé, porque yo creo que los funcionarios deberían salir, así como algunos senadores, si es que ocurre otra vez este tipo de cosas, vamos a salir nomás. Pero, de todos modos, como el presidente pidió en varias ocasiones, porque, ¿verdad?, que se le autorice. Yo no quiero aparecer con la bancada represora como usted. A mí me importan los funcionarios, señores. Que cualquiera que ve el video de la última vez, no importa quién inició, quién continuó, quién esto, aquello, habrán visto a los funcionarios nuestros golpeados. Y algunos quedamos a atenderlos después, porque no estaban bien. Y todos sabemos que si entra la gente de la policía de la casa, que yo supongo que están, es más, sé que están más capacitados, existe mayor probabilidad de que nadie salga con algún impedimento, porque a este paso, sí, ojalá que vengan más tranquilos todos y que todos nos tranquilicemos. Entonces, presidente, en todo caso, ya ha pedido, la verdad que no tengo ganas porque se tergiversa, ¿verdad? Pero de todos modos, creo que puede ser, el presidente empleará todos los medios que considere necesarios, punto, ¿verdad? Hasta ahí. No sé si les parece eso, presidente, si discutieron o no discutieron. Yo no estuve en mesa directiva porque estuve acá en la Comisión de Reforma Penal y del Poder Judicial. Pero después escucho comentarios que es una propuesta represiva y no sé qué del PDP. Basta, ¿verdad? Entonces, pongo eso, le estoy explicando a los compañeros y si el presidente puede aclarar, porque usted pidió varias veces públicamente y este tema se habló en mesa directiva. Salvo que acá los compañeros, hombres, se van a animar y van a empezar a separar. La vez pasada algunos ya lo hicieron y salieron muy mal, por cierto, a separar a senadores que no pueden dirimir sus diferencias con el debate y con las ideas. Entonces era solamente una cuestión para prevenir, porque algunos estamos cansados realmente de haber hecho pelota, disculpen el término, a los funcionarios.
Presidente, esa es la cuestión. Si alguien quiere hablar del tema, por eso retiramos. Porque a mí me dijeron que no había consenso, que iban a discutir otra vez en la bancada, que esto, que aquello, cuando acá varias veces se ha dicho eso. Muchas gracias. Gracias, senador. Quiero rectificarme. Efectivamente, la líder de la bancada del Frente de Guazú dijo que iba a llevar la discusión a su bancada, y por la señal que me hizo el senador Hugo Richard, disculpe que lo menciones moviendo así el dedo, y ni parece que no hay acuerdo, no hay consenso. Pero vamos a entrar en la discusión, ¿verdad? Senador Fidel Zavala tiene la palabra. Presidente, cuando me enteré que la senadora Masi, retiró su propuesta de modificación del artículo 159, le sugería a ella volver a incluir, ¿verdad? Yo creo que es importante, no por un tema de represión, no por un tema de, vamos a decir, ser un déspota, dictador. Yo creo que las reglas tienen que ser claras, ¿verdad? Y tienen que haber diferentes tipos de acciones para diferentes tipos de actitudes, ¿verdad? Entonces está el apercibimiento, la amonestación, suspensión con goce de sueldo, sin goce de sueldo. Y yo creo que en algún momento, presidente, usted tiene que tener los elementos como para si las cosas no están dentro del funcionamiento normal, ¿verdad? Y se llegan a situaciones por las cuales pasamos atrás, ¿verdad? Tiempo atrás. Yo creo que usted tiene que tener la potestad para usar la fuerza pública o la fuerza de la casa o la seguridad de la casa, como le quieran llamar, ¿verdad? Pero yo creo que es importante de que usted o quien presida el Congreso tenga esta potestad y esté avalado en el reglamento interno, ¿verdad? Eso no quiere decir que vamos a entrar a meterle chicota a todo el mundo, presidente, de manera que si la senadora Masi me permite, ¿verdad? A mí me gustaría llevar adelante el texto completo, ¿verdad? A consideración, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Como ya había adelantado, nosotros después hemos debatido en bancada y nosotros estaríamos más acorde con la última versión que presentó la senadora Desiree Masi, donde facultamos al presidente a su buen saber y entender para tomar todos los medios posibles y que eso pueda ser en su momento evaluado por el presidente. Bueno, si de repente hay alguna situación concreta, podrá él, lógicamente, no sé, si hay un asesinato, si hay alguna cosa, Dios no quiera que suceda eso, como dicen las abuelas, pero yo creo que colocar explícitamente la presencia y qué significa eso. Decíamos en la banca que en el hecho anterior, ¿verdad? Entrarían policías, ellos estarían estirándole a los colegas. Yo creo que ni por más que nadie quiera que suceda lo que ya sucedió, siempre es mejor que de manera fraterna los propios compañeros y compañeras tratemos de que se controle la situación antes de tener la figura de las fuerzas policiales, que no sé con qué grado de entrenamiento entrarían acá. Usted había sugerido sin arma y sería tan igual como lo haría cualquier otro colega, ¿verdad? Y en un país que tenemos un antecedente tan particular del uso de la fuerza policial o de los guardias de seguridad privado, no solamente en términos, digamos, de la defensa de las autoridades, sino que el abuso cotidiano, digamos, de aquellos que están armados o que representan a la seguridad privada, a la seguridad pública. No hemos desterrado todavía el autoritarismo y el abuso de esa fuerza. No nos caracteriza todavía el trabajo más democrático de las fuerzas públicas. Hay mucho autoritarismo y si le damos esa potestad podemos lamentarlo después, presidente. Por eso que nosotros acompañaríamos la primera, o sea, la última, mejor dicho, redacción que habló la senadora Desiree Masi, hasta el punto sin hablar de fuerza pública. Gracias, presidente. A usted, señora senadora, tiene la palabra el senador Juan Darío Monjes. Muchas gracias, presidente.
he consultado con usted de forma personal de la necesidad de tener la fuerza en los términos de nuestra propia reglamentación para proceder en consecuencia. Y con las reincidencias recurrentes en la conducta de miembros de este Senado, presidente, en nombre de la bancada de Honor Colorado, expreso totalmente el apoyo de la incorporación al artículo 159, lo propuesto por la senadora Desiree Macís, para que se apruebe, presidente. Gracias, senador. Senador Carlos Gómez Celada. Gracias, presidente, apreciados colegas. Bueno, estoy plenamente de acuerdo con el artículo 159 y todo lo mencionado al respecto, pero yo creo que deberíamos agregar al final que se debería remitir los antecedentes a la Comisión de Ética, presidente. Ya hemos aprobado nosotros el Código de Ética el año pasado y como dijo acá, en caso de reincidencia, para que también esa Comisión de Ética pueda dictaminar la conducta. Estamos hablando de la conducta acá, los senadores dentro de la sala, ¿verdad? Y también incluso fuera de la sala, pero específicamente ahora en este caso, lo que ocurre y no ya ha ocurrido en forma reiterativa. Entonces a mí me gustaría que se agregue al final del artículo 159 que sea remitido los antecedentes a la Comisión de Ética, presidente. Gracias, senador. Senador Sergio Godoy. Sí, primero empezando por el colega que habló anteriormente, totalmente de acuerdo. Hace poco nomás estábamos discutiendo el tema de la rendición de los viajes y eso está todo en el artículo 4 del Código de Ética. También me parece correcto como propuso remitir estos antecedentes. Y le quería observar algo a colegas que estaban dudando de la inclusión de la fuerza pública. La Constitución, por un lado, protege y por el otro lado limita. Protege a un senador que él solamente puede ser detenido en caso de flagrante delito por pena corporal y limita a quien pretenda abusar de esta cláusula a ese artículo constitucional. O sea, esto es solamente para mantener el orden y que sigamos trabajando. Nada más que eso, no es para detenerlo, para llevarlo, porque le repito, la Constitución no permite eso. Nada más, presidente. Así mismo, yo me remito, me permiten hacer, pues no están ahí anotados nomás, yo me remito a la situación esa que vivimos hace poco tiempo, donde el compañero vicepresidente primero estaba ejerciendo la presidencia, el senador Martín Arévalo, ¿verdad? Y he visto su impotencia ante una situación real de enfrentamiento físico entre dos colegas, ¿verdad? ¿Y qué podía hacer el compañero Martín Arévalo en ese momento? Absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, yo entiendo de que hay un ciclo o una escala disciplinaria, digamos. Primero, una advertencia verbal para cuando existe abuso, excesos verbales, agresiones, etcétera, etcétera. En segundo lugar, que la presidencia pueda cortarle el uso de la palabra. Y vamos a suponer que continúe ese senador o esa senadora. ¿Y qué va a hacer el presidente? ¿Se va a levantar y le va a agarrar el jopo y le va a quitar fuera de la sala? ¿O le va a pedir a algún colega que cumpla esa tarea? Pero está bien, se levanta la sesión cuando hay un tumulto generalizado. Pero si el problema es uno, el problema es si es uno y viene y hace adrede, entonces se le va a levantar todas las veces las sesiones. A eso nomás yo me refiero en el sentido de que tenemos que encontrar un mecanismo, no para que la policía de la casa vaya y le pegue al colega o a la colega, sino sencillamente que vaya a separarlo, o si la presidencia cree conveniente, una vez agotado ese ciclo disciplinario, digamos, bueno, que lo retire del recinto, no que lo lleve preso, como dijo el senador Godoy, ¿verdad? Yo entiendo que es así, senador Fidel Zavala. El mismo sentido que estaba manifestando el presidente. Yo creo que más que nada esto es una, vamos a decir, hoja de ruta para nosotros, ¿verdad? Un reglamento nuestro es, ¿verdad? Es para que la gente sepa, ¿verdad? De que existen niveles, ¿verdad? De sanciones, ¿verdad? Y que al final, ¿verdad? Vamos a decir, es la fuerza pública o
la seguridad de la casa, ¿verdad?, para retirarlo del recinto. Por eso, presidente, a ver, si nosotros colocamos, empleará todos los medios que consideren necesarios, eso también se puede entender para que metan tanque, bazooka, no es eso, ¿verdad? Y yo creo que cuanto más explícito, ¿verdad?, quede esto, ¿verdad?, y donde dice que autorizará el empleo de la fuerza pública para retirarlo del recinto, ¿verdad?, tiene toda la potestad del presidente y tiene los argumentos necesarios, ¿verdad? Esto es un mensaje interno para nosotros, es un reglamento interno, ¿verdad? Por eso yo solicito, presidente, de que votemos, ¿verdad? Y el texto in totum, vamos a decir. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Los que estén de acuerdo. Perdón, senador Carlos Gómez Zelada, con su agregado. Sí, presidente, yo creo que acá también debería agregarse la agresión física, Pues hablamos solamente de la agresión verbal y se le podría agregar luego de, allí en el artículo 159, como así también en caso de agresión física. Yo creo que sería ya que estamos tocando este artículo, incluir la agresión física. ¿Y dónde ingresaría eso? Senador Eusebio Ramón Ayala. Perdón, presidente. Sí, adelante. Perdón. Prohibírsele hablar por el resto de la sesión, como así también en caso de agresión física, porque anteriormente se está hablando de una agresión verbal, presidente. O sea, a continuación del resto de la sesión, punto y coma. Exactamente. Como así también en caso de agresión física. Muy bien. Correcto. Senador Eusebio Ramón Ayala. Señor presidente, ¿qué es lo que queremos proteger? Lo que queremos proteger es que los senadores puedan cumplir su función. Si uno o dos senadores imposibilitan, obstaculizan el trabajo, entonces llegaríamos a la situación de que por culpa de uno o dos podría paralizar nada menos que a la Cámara de Senadores. Yo entiendo que seamos reacios a poner algún orden, etcétera, pero creo que tenemos la necesidad de hacerlo y además tenemos que hacerlo en el reglamento. El Parlamento siempre tuvo, y por el reglamento interno, le confió siempre al presidente de la policía de la casa. No solamente el recinto parlamentario, sino de todo el Parlamento, que nosotros tenemos que preservar por una cuestión de independencia de los poderes del Estado. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que el presidente pueda usar todos los medios que considere necesario, incluso autorizará el empleo de la policía de la casa para retirarlo del recinto. Porque cuando uno dice fuerza pública, y ahí ya me opongo a que las Fuerzas Armadas, eventualmente las fuerzas militares, podrían estar dentro del recinto parlamentario. Creo que el presidente debería tener a su cargo la policía de la casa, que son las fuerzas policiales y que obviamente no deben cumplir instrucciones de su jefe, del comandante o lo que sea que esté afuera, sino que esté a cargo del presidente del Senado. Nada más, presidente. Muy bien. Entonces vamos a poner a consideración la propuesta de la senadora Desiree Masi con el agregado. Senadora Masi. Presidente, esto último que dijo el senador Eusebio Ramón, que yo creo que está bien así, porque en el capítulo, en nuestro reglamento, en el artículo 171 dice, sí, la guardia que custodie el local del Senado solo recibirá órdenes del presidente. Queda prohibida, porque esto pues estaba pensado para la gente de afuera, sí, sí, y resulta que ahora es dentro. Queda prohibida toda demostración o señal bulliciosa de aprobación o desaprobación. El presidente ordenará que haga abandono inmediato de la casa a toda persona que desde la barra contravenga esta disposición. Si el desorden fuera general, llamará al orden y en caso de reincidencia suspenderá la sesión. Si fuese indispensable, todos los medios, incluso el de la fuerza pública, porque de ahí fue que se copió. Pero me parece importante decir de la policía de la casa, porque todos están acá. En este momento están acá. Ellos no están armados.
Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo en hacer ese cambio, ¿verdad? Porque de hecho es la terminología que usa nuestro reglamento para referirse a la policía que está acá en este momento con nosotros. Hago ese cambio. ¿Estamos de acuerdo, senador Zavala? Bueno, a consideración la propuesta de la senadora Desiree Masi, el senador Fidel Zavala con el agregado del senador Carlos Gómez Zelada y la aclaración oportuna del senador Eusebio Ramón Angela. Lo que estén de acuerdo se servirá levantar la mano, suficiente mayoría. La senadora Blanco Avelar quiere un pequeño agregado a la Comisión de Educación. Adelante, senadora. Muchas gracias, señor presidente. Yo solamente quiero agregar en el nombre de la comisión Ciencias y Tecnología, porque si miramos la función así como está, de hecho, forma parte de la comisión, de la función de la comisión eso, todo el tema de los premios de ciencia, todo organiza siempre la Comisión de Educación. Y si uno lee el texto de la función conforme está ahora mismo el reglamento, incluye, entonces yo la propuesta concreta que hago es nominar a la comisión Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes. Solo eso, presidente. A consideración la propuesta de la senadora Blanca Avelar, los que estén de acuerdo servirán levantar la mano, suficiente mayoría, aprobado. Siendo las 12 horas exactamente y habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.